Cada día, barcos, trenes, camiones y aviones transportan mercancías mediante una intrincada red de transporte en todo el planeta. A lo largo de esta red, un ciclo continuo de carga y descarga mantiene repletos los almacenes y las fábricas en actividad. En cada escala hay una zona de carga. Quizás la mayoría no se haya detenido a pensar en las zonas de carga, pero quienes forman parte de la industria del transporte saben que es el punto fundamental de sus negocios. Al llegar al centro de distribución, si se desea conocer el corazón del mismo, es necesario dirigirse a la zona de carga. Es posible determinar cómo se desenvuelve la actividad al observar lo que sucede en dicha zona. La zona de carga es un punto de conexión en el que el transporte y el almacenaje se entrelazan. Hoy en día, los trabajadores van desde los camiones a los almacenes y viceversa en elevadores de paleta a motor. La actividad es frenética y debe ser así. Los 1.200 empleados de este almacén en Brea, California, son los encargados de abastecer más de 300 supermercados de Nevada y el sur de California. Cuando el consumidor visita nuestras instalaciones, sencillamente no comprende de dónde vienen todos los productos. Cuando pensamos en la cantidad de mercancías que despachamos a lo largo del año, es increíble darse cuenta de que entregamos más de 800 millones de kilogramos de productos. La actividad se mantiene 24 horas al día, los 7 días de la semana. Todo comienza cuando los camioneros llevan sus vehículos hasta una de las 200 puertas de la zona de carga. Acaba de llegar un camión y está siendo descargado. Las mercancías que hay en su interior son similares a estas 2.000 cajas de gaseosas. De allí se sacarán y se llevarán al almacén para su posterior entrega. Debido a la gran cantidad, cada paleta de productos entrantes debe presentar una etiqueta con un código de barras. Los administradores de la zona de carga utilizan escáneres de mano especiales para verificar cada paleta. Luego los operadores de las paletas conducen las mercancías hasta el almacén y los conductores de montacargas colocan la carga en estanterías que superan los 12 metros de altura. Pero esa es solo la mitad del trabajo. Los miles de productos recibidos deben también entregarse y con rapidez. Artículos perecederos como la charcutería y los lácteos deben entregarse primero. En el pasado, la tarea que más tomaba tiempo a los trabajadores era la separación de los productos. Los gerentes del almacén cuentan con lo que denominan un sistema mecanizado, una gran cantidad de correas transportadoras y escáneres electrónicos para clasificar las mercancías rápidamente. Empleados conocidos como seleccionadores toman los productos solicitados y los colocan en las correas transportadoras. La tarea no es nada fácil, ya que los alimentos deben mantenerse en buen estado. El almacén de 100.000 metros se mantiene entre 28 y 34 grados, según la temperatura requerida por las mercancías. La velocidad de la correa que está al fondo es de 150 metros por minuto, lo cual nos permite separar 200 cajas por minuto y 12.000 cajas por hora. Al finalizar el proceso de clasificación, las cajas descienden por una rampa y son examinadas por un sensor electrónico. Después de que la caja es escaneada, se supervisa mientras recorre la clasificadora. Al llegar al carril correspondiente, 4 rodillos se desvían y llevan el producto. El sistema mecanizado que tenemos en Brea nos permite seleccionar los productos para nuestras tiendas de manera eficaz y precisa. Pero aun cuando se trata de un sistema mecanizado, el componente humano es muy importante. Nuestros seleccionadores inician el proceso al colocar los productos en dicho sistema. Y quienes operan los paletizadores retiran las mercancías y las llevan a nuestras tiendas de venta al detalle. Pero no solo los supermercados dependen de los almacenes que trabajan con rapidez. La necesidad de manejar las mercancías con prontitud está presente en el proceso de fabricación desde el comienzo.
En algunos casos, los productos se colocan en la parte trasera del camión inmediatamente después de su manufactura. La cerveza de Anheuser-Busch es reconocida en el mercado por su frescura. Sabemos que el consumidor prefiere una cerveza fresca, ya que su sabor es mucho mejor y se disfruta más al beberla. En consecuencia, para nosotros es importante que el producto empacado sea transportado y llegue a nuestros mayoristas de la manera más rápida posible. Generalmente, esto se logra aproximadamente en 1 hora, desde el momento del llenado hasta su envío. Cerveza rápido y en abundancia. En la cervecería Anheuser-Busch de Van Nuys, California, los empleados cargan entre 600,000 y 700,000 cajas de cerveza diariamente. La zona de carga es un área en la que gran cantidad de vehículos se trasladan desde la edificación hasta un objeto que se desplaza, el camión, así que la seguridad es de vital importancia, ya que es necesario asegurarse de que el camión no se desplace mientras se realiza la carga. Las características del vehículo y los controles permiten la seguridad al fijar al vehículo en la zona de carga. Cuando se aparca el camión, este se fija a la zona de carga mediante un gancho de metal que impide que el vehículo se mueva durante la carga. Los trabajadores suben niveladores de carga hidráulicos en la parte trasera del camión para cerrar el espacio entre el vehículo y el edificio. Los niveladores garantizan la estabilidad de la superficie cuando se acerquen los montacargas. Incluso algunos de ellos presentan características de seguridad adicionales. Esta es una barrera de elevación de seguridad. Este dispositivo particular es un nivelador que se coloca en la parte trasera del camión durante su mantenimiento, pero cuando los niveladores no están levantados, este nivelador actúa como una barrera de más o menos 18 centímetros que evita que algún elevador atraviese el portón o caiga desde el edificio y ocasione un grave accidente. Otros equipos de las zonas de carga son los sellos y los portones que permiten ahorrar la energía de la calefacción y el aire acondicionado. Además, impiden la entrada de la lluvia, del polvo y de los desechos. En conjunto, todos los elementos de las zonas de carga modernas permiten que la carga de los camiones no se detenga. Pero dentro de todo el proceso existe un elemento que resalta entre los demás. Los montacargas y sus múltiples variantes son los reyes indiscutibles de la zona de carga. El personal de Yale Materials Handling Corporation se ha encargado de fabricar estos resistentes vehículos durante casi 80 años. En nuestra fábrica se producen alrededor de 50 modelos diferentes de equipos para el manejo de materiales. Existe una amplia variedad que va desde unidades destinadas únicamente para el manejo horizontal del material hasta modelos empleados para manipularlo en sentido horizontal y vertical. Hoy en día, cuando es necesario levantar, extraer o trasladar algo, se disponen de perfectas máquinas para ello. Pero los primeros montacargas no eran tan versátiles. De hecho, la mayoría ni siquiera poseía horquillas. Los primeros elevadores eran muy rudimentarios, no poseían sistema hidráulico. Algunos funcionaban con cadenas. De hecho, los primeros modelos eran elevadores meramente mecánicos, ya que estaban diseñados únicamente para levantar la carga a unos pocos centímetros del suelo para que pudiera ser transportada lateralmente. A comienzos de los años 20, los mecánicos empezaron a fabricar elevadores a motor. Debido a que el tamaño y la forma de la carga variaban, los trabajadores colocaban las mercancías sobre una plataforma. Entonces el conductor las levantaba a unos 60 centímetros mediante un torno y conducía el elevador hasta el camión aparcado en el que otro grupo de trabajadores cargaba manualmente los productos. El mayor avance con respecto a los elevadores se produjo solo después de que la industria estandarizara las cargas transportadas. Diseñada a finales de los 30, la paleta estándar, una plataforma de madera de 120 por 100 centímetros, revolucionó la tarea de carga y descarga. Ahora era posible colocar la carga sobre la paleta sin sujetarla, donde se mantenía hasta llegar a su destino. Con la aparición de la paleta fue necesario idear un nuevo método para trasladarla. Fue entonces cuando surgió lo que hoy en día se conoce como montacargas, que presenta unas horquillas que atraviesan la paleta de manera que ésta puede ser levantada. Durante los años 50, en los almacenes se intentaba colocar mayor cantidad de carga en menos espacio. Para ello había una solución: colocarla arriba. Los montacargas evolucionaron al hacerse más pequeños, pero lograron alcanzar mayores alturas. Hoy en día estos vehículos pueden elevarse hasta 15 metros y presentan horquillas de carga articuladas que extraen delicadamente las paletas de anaqueles a gran altura. Pero este aumento de la altura representó nuevos peligros para sus conductores.
debido a que podía elevarse la carga mucho más, y a que se colocaba una mayor cantidad de esta en la paleta, existía la posibilidad real de que una de las cajas cayera y golpeara al operador en la cabeza, y no había seguridad en los primeros elevadores que evitara esto. Así que a finales de los 50 y en los 60, las compañías comenzaron a pensar en ello e idearon algunos dispositivos de seguridad, como los respaldos para la carga y estructuras que protegían al conductor. Pero en la mayoría de los casos se trataba de dispositivos opcionales y no siempre presentes. Gracias a los montacargas con mayor alcance, versatilidad y mucho más seguros, los trabajadores pueden cargar y descargar casi todo con mayor rapidez que antes. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach se unen para conformar el depósito de contenedores más concurrido de Estados Unidos y el tercero del mundo. Anualmente los empleados manipulan en el puerto casi 130 millones de toneladas métricas de carga valoradas aproximadamente en 200.000 millones de dólares. Pero antes de que las mercancías lleguen a los almacenes y fábricas, primero deben descargarse. APL Limited es una de las mayores consignadoras transatlánticas del mundo y su depósito de contenedores en el puerto de Los Ángeles Long Beach es una de las zonas donde la carga se realiza con mayor rapidez. Al puerto de Los Ángeles Long Beach arriban los portacontenedores. Cada semana se reciben aquí 9 buques aproximadamente y se moviliza un promedio de 18.000 contenedores que se cargan y descargan de los buques semanalmente. Grúas puente descargan los contenedores de los buques. Los operadores de las grúas se encuentran a una altura de 35 metros manejando los controles desde una cabina. Desde estos puntos estratégicos ellos elevan rápidamente los contenedores y los colocan en los camiones. Posteriormente, estos vehículos especialmente diseñados trasladan los contenedores hasta el almacén donde son depositados. Se descarga el contenedor del buque, un operador lo registra, el sistema determina dónde será colocado y se envía un mensaje hasta el camión para que lo deposite en la quinta hilera. El conductor lo libera y lo coloca en dicha hilera, lo deposita allí. Luego oprime un botón señalando el fin de la labor y recibe nuevas instrucciones automáticamente. Con más de 10.000 contenedores almacenados, los gerentes dependen de ese indispensable organizador de la vida moderna, la computadora. Gracias al sistema operativo del terminal podemos determinar la ubicación en el almacén de cada contenedor que ingresa y sale de las instalaciones. El sistema informa acerca de diversos detalles que pueden mostrarse en pantalla en todo momento. Es posible ubicar un contenedor en particular, así como su información sobre el transporte, la ruta, su longitud, su altura y su peso. Los avances logísticos, la estandarización de los contenedores y las enormes máquinas permiten a los empleados descargar aún los buques más grandes en pocas horas. En el pasado, la carga y descarga de buques demoraba días o semanas, debido a que los pueblos de la antigüedad realizaban casi todas sus actividades con sus manos. Sin embargo, para realizar este proceso de carga era necesario algo de minuciosidad. Los trabajadores de las canteras utilizaban las barcazas del Nilo de aproximadamente 60 metros de largo para el transporte de obeliscos que pesaban cientos de toneladas. Los investigadores no han logrado aún determinar cómo se erigieron estas estructuras y qué decir de su transporte. Una teoría propone que los obreros egipcios enterraban la barcaza en la arena de las riberas del río. Después se utilizaban sogas y trineos para arrastrar los monumentos y colocarlos sobre las embarcaciones cubiertas de arena. Después de colocar los obeliscos adecuadamente, los obreros extraían la arena de la barcaza para depositar los obeliscos en la embarcación. Posteriormente se retiraba la arena que rodeaba la barcaza para permitir su desplazamiento. Lo que sí es cierto es que para los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, la tarea en las zonas de carga era ardua. Básicamente, la carga y descarga de embarcaciones consistía en el levantamiento y transporte de una gran variedad de mercancías que se transportaban de un lado a otro y se almacenaban cuidadosamente. Realmente era necesario algo de conocimiento para ello, pero era ante todo una actividad de fuerza y de organización humana comparado con otra actividad menos ruda.
Si bien la carga y descarga de las embarcaciones primitivas no es algo resaltante, no puede decirse lo mismo de sus instalaciones. Los puertos romanos eran considerados las puertas del imperio y los ingenieros se tomaron muy en serio su construcción. La aparición de lo que consideramos puertos modernos, con muelles, embarcaderos y rompeolas especiales, se remonta al Imperio Romano, en el que existían ingenieros de alto nivel. Ciertamente los romanos fueron los mejores ingenieros de la época. Ellos utilizaban elementos asombrosos, como enormes bloques de mampostería y cemento. Los romanos elaboraban cajones y construían buques alrededor de estos enormes bloques, que eran llevados hasta un lugar determinado y eran liberados para hundirse en el fondo marino. De esta manera, los romanos lograron modificar la topografía submarina y edificar puertos en áreas donde antes solo había agua. Posiblemente los puertos eran maravillas de la ingeniería, pero las tareas de carga y descarga todavía se llevaban a cabo con la tecnología más primitiva, la fuerza humana. En la época de los buques de vela, esa fuerza provenía de obreros locales denominados estibadores, quienes cargaban y descargaban mercancías en los muelles. En otros lugares, la tarea de los estibadores recaía en aquellos hombres que sencillamente vivían en las costas. En todas las épocas, las ciudades portuarias han sido reconocidas como lugares bulliciosos y peligrosos, repletos de personas de diferentes culturas, diferentes lenguas, de diferente origen socioeconómico, todos entremezclados. Cuando la tarea de cargar los buques manualmente se demoraba, los marineros disponían de un gran lapso de tiempo durante el cual desembarcaban, se alimentaban en las tabernas y visitaban a las prostitutas. Las ciudades portuarias también tenían su lado oscuro. Circulaban rumores sobre jóvenes que se desmayaban en las tabernas, de quienes luego se sabía que eran marineros embarcados por la fuerza. Muchos propietarios de embarcaciones se quejaban de la cantidad de mercancías robadas, no durante largas travesías, sino durante su traslado al almacén. Tanto en esa época como en la actualidad, resguardar la carga de la tripulación, de los estibadores y de todos aquellos que querían transportarla y obtener alguna ganancia es un aspecto importante del negocio. Los chinos utilizaban vasijas de cerámica en las que introducían vasijas de cerámica más pequeñas para protegerlas del clima y del robo. En el siglo XIX e incluso antes, los navegantes occidentales recurrieron a la fabricación de barriles y toneles con la misma finalidad, proteger la carga del clima y del robo. Pero estas medidas eran insuficientes. Puede que la labor de carga fuese una tarea de fuerza, pero había que saber hacerla. Para los comerciantes era mejor perder algo en manos de los estibadores que debido a la fuerza del mar. Si se carga una embarcación de manera incorrecta, es probable que ocurra un accidente. Puede ponerse en riesgo la estabilidad o el exceso de carga puede hacer que se hunda cuando el agua llegue a cubierta. Hay que tener en cuenta muchos factores al cargar un buque. En los puertos, los capitanes confiaban en el almacenaje de las mercancías a los experimentados pobladores, tarea que incluía disponerlas y atarlas adecuadamente. Pero durante las travesías, la carga de víveres frescos recaía en la tripulación. Afortunadamente, el buque en sí mismo era una maquinaria de zona de carga. Este buque fue construido en 1841. Es un barco ballenero. Se trata de un buque con aparejo de cruz, un barco que tiene mástiles muy altos y travesaños y perchas giratorias horizontales. Estas últimas actúan como grúas. Son una especie de grúa que se encuentra en el barco desde su construcción y que facilitan la tarea a los marineros porque de esos miradores pueden centrarse en una carga, ubicarla y tomarla en lugar de tener que trasladarla a ellos mismos. Los marineros usaban enormes redes de carga elaboradas con sogas para embarcar todo tipo de mercancías en los buques, pero un objeto en particular contenía la mayor parte de la carga, el modesto barril. En el siglo XIX fue el equivalente del contenedor metálico de hoy. El barril se utilizaba como contenedor de diferentes productos. Podía contener vino, agua, whisky, todo aquello que generalmente pensamos puede transportarse en barriles. Pero también podía contener clavos, manzanas, porcelana protegida con acerrín, juguetes, repuestos para barriles, velas de barcos, casi todo.
La razón por la que se le consideraba tan útil antes de aparecer los montacargas era que podía rodarse con ambas manos, con una sola, con un dedo o manipularse fácilmente. Podía voltearse con facilidad, es posible balancearlo tan fuerte que casi logra mantenerse sobre su borde. Además puede girar sobre sí mismo, así que es un objeto perfecto. Se utilizó en el siglo XIX, pero es un objeto que se remonta a la época de los egipcios. Gracias a su forma, el barril era una herramienta en sí mismo, mitad rueda, mitad palanca. Pero por más perfecto que fuese, dependía de los fuertes brazos y espaldas de los marineros para llegar al barco. Pero a comienzos del siglo XIX, la potencia del vapor comenzaba a cambiarlo todo. La utilización del vapor en los mecanismos de carga cambió las cosas en gran medida. De un momento a otro ya no se necesitaban 7 hombres para alar una soga y mover una carga. Una caldera y un motor a vapor podían hacerlo más rápido y a menor costo. Pero el vapor era mucho más que un catalizador de la velocidad. Durante más de un siglo, los obreros debieron enfrentar el desafío de la mecanización y el derecho a organizarse. La confrontación desembocó en uno de los días más sangrientos en los almacenes. El 5 de julio de 1934, cerca de los muelles de San Francisco, la policía disparó contra huelguistas que lanzaban ladrillos. 2 hombres murieron y alrededor de 80 resultaron heridos durante lo que luego se denominaría como el Jueves Sangriento. Las protestas públicas ante tal brutalidad fortaleció la causa de los trabajadores. Ya en los años 50 los estibadores se habían impuesto y su sindicato se había convertido en uno de los más sólidos del país. Los trabajadores de los muelles se convirtieron en el emblema del movimiento obrero estadounidense. En los años 50 los estibadores trabajaban en grupos de 8 hombres a los cuales se les asignaba una bodega. Los estibadores que embalaban las mercancías tenían que trabajar en equipo para colocarlas en el barco de manera segura y eficaz a fin de que se mantuvieran estables durante la travesía. Además trabajaban cuidadosa y eficientemente en la descarga de las mercancías para que ni ellos ni la carga sufrieran daños. Todo este trabajo en equipo en las bodegas se realizaba en medio de un gran ambiente de camaradería, de ingenio y creatividad. Si bien trabajaban de manera muy coordinada, el equipo debía permanecer alerta. La labor en una bodega de carga podía ser muy peligrosa. Al descargar las mercancías, su estado dependía de las habilidades de las personas que las habían depositado en el buque en algún lugar del mundo. Debido a que las olas ocasionan que los barcos suban a una altura de 3, 5 o 8 metros, la embarcación se balancea enormemente y las mercancías pueden correrse si no están bien distribuidas y al intentar descargarlas puede ocurrir algún accidente. Pero la utilización de los contenedores desde finales de los 70 constituyó una revolución y generó el resurgimiento de la antigua rivalidad entre el hombre y la máquina. El cierre de los consignatarios del occidente de Estados Unidos generó pérdidas en la economía de ese país, calculadas en 1.000 o 2.000 millones de dólares diarios. La causa del conflicto fue la antigua controversia de pérdida de empleos debido a la mecanización, pero el uso de contenedores ciertamente es ventajoso. Esto cambió muchas cosas, realmente aceleró la tarea. Anteriormente los buques permanecían días o semanas en los puertos y ahora permanecen solo unas horas. Los barcos pueden realizar una travesía de 2 semanas y cargar o descargar mercancías en tan solo 15 minutos, reduciéndose así los costos. Hoy en día muchos temen que esa reducción de costos vaya en detrimento de la seguridad. Solo 3% de los contenedores que ingresan en Estados Unidos son inspeccionados, por lo cual muchos legisladores se preguntan qué tipo de mercancías llegan a los puertos. Por ello, el Congreso está tratando de destinar más de $1.000 millones para escáneres de cargas y protección adicional para los puertos. Sus detractores arguyen que esto no será suficiente para garantizar la seguridad, pero tratándose de esta suma algo se es seguro. Las zonas de carga deberán seguir funcionando debido a que se han convertido en un elemento indispensable de la economía mundial. Cerca de 6 millones de toneladas son transportadas diariamente por tren en Estados Unidos, pero muchos trabajadores ferroviarios nunca logran saber lo que transportan. Al igual que en otros medios de transporte, el contenedor hermético de acero ha revolucionado las zonas de carga ferroviarias. Los trabajadores del Centro Intermodal de Transferencia de Contenedores Eagle Marine, que se enlaza con el puerto de Los Ángeles Long Beach, recibe 2 o más trenes al día. Cada uno puede transportar 200 contenedores, así que en este centro se cargan y descargan hasta 2.000 contenedores por semana.
Quizás los contenedores de acero sean algo nuevo, pero las mercancías han sido transportadas en trenes casi desde que el primero de ellos se puso en marcha. Alrededor de 1830 o 1831 se crearon los primeros vagones de carga y se realizaron pruebas con diferentes modelos. Pero los primeros trabajadores ferroviarios se enfrentaron a una dificultad que se había presentado en otros métodos de transporte, un trabajo agotador. Una de las dificultades radicaba en que la superficie sobre la que se colocaban las mercancías se encontraban a gran altura del suelo. Al principio eran básicamente los trabajadores quienes pasaban apuros para bajar del vagón abierto, ya fuesen barriles, cajones y otros objetos. Afortunadamente para los primeros empleados de los depósitos, las dificultades pronto terminarían. Alrededor de 1845, antes de llegar a 1850, en las estaciones de trenes de las grandes ciudades, se produjo la creación de la plataforma, la cual no solo se utilizó para pasajeros, sino también para mercancías. Es una estructura creada para colocar una superficie plana al mismo nivel de la puerta de los vagones de carga o de pasajeros. En lugar de tener que levantar con esfuerzo las mercancías del vagón de carga para colocarlas en el suelo, es más fácil descargarlas en esta plataforma, en cuyo extremo hay una larga rampa que puede colocarse ante un vehículo con ruedas como una carretilla o un vagón. Donde no se disponía de plataformas, los trabajadores utilizaban carretillas para las cajas y baúles que por ser pequeños podían transportarse manualmente. Estas son algunas de las primeras carretillas para equipajes y de las mercancías que se transportaban en ellas. Por lo general se les llevaba a las afueras de la estación, se colocaba la carga de las furgonetas o camiones y se llevaba hasta el vagón. Su altura era similar a la del vagón, a fin de que pudiera trasladarse la carga al mismo fácilmente. Pero con el tiempo los trenes serían utilizados para transportar una carga mucho más pesada. La Guerra de Secesión fue uno de los primeros conflictos de gran magnitud que dependió enormemente de los medios de transporte modernos. La novedosa tecnología de las zonas de carga cambiaría definitivamente los ferrocarriles y la manera de combatir. Durante la Guerra de Secesión fue notable el uso de las grúas para descargar, por ejemplo, la maquinaria pesada destinada a una fábrica de fusiles, de cañones o para alguna actividad relacionada con la guerra. Así pues se produce la instalación de grúas cerca de las estaciones de trenes y en sus almacenes de manera permanente. Poco después de la guerra, el 10 de mayo de 1869, en Promontory Summit, Utah, los dignatarios colocaron el último riel del tren transcontinental, una red ferroviaria en constante expansión a lo largo de todo el país. La rapidez y eficiencia de los trenes generó un efecto notable en la minería. Los dueños de las minas de todo el país comenzaron a explotar numerosos yacimientos de minerales y de carbón considerados inaccesibles hasta entonces. Las minas de carbón eran tan profundas que las aberturas de las mismas se encontraban a cierta altura. Se trataba de un tren pequeño en el que se sacaba de la mina el combustible en pequeñas carboneras. Luego la mercancía se vaciaba en los vagones de carga de las tolvas desde arriba. Los industriales idearon métodos para descargar los vagones con mercancías secas con mayor rapidez. En esta filmación de fines del siglo XIX aparecen obreros introduciendo un vagón con carbón en un enorme tambor giratorio, el cual da vueltas al vagón para vaciarlo. Pero finalmente los diseñadores de vagones prefirieron las fuerzas de la física en lugar de la compleja maquinaria. Este es un vagón de acero convencional con una tolva abierta. Principalmente transportaba carbón, pero también transportaba mineral de hierro. También podía adaptarse para transportar astillas de madera y arena. Este vagón se abría colocando una barra de Jackson en estos agujeros. De esta manera, el vagón se colocaba en una rampa, se abría el depósito y gracias a la fuerza de gravedad, la carga del vagón caía en un vehículo de carga o en una gravera, como esta. La nueva estructura de las zonas de carga permitía la interrelación de los diferentes métodos de transporte. En la región de los Grandes Lagos, la minería y los buques evolucionaron paralelamente. Pero a finales del siglo XIX los trenes se incorporaron al conjunto. Los trenes fueron incluidos en los sistemas de carga.
Los vagones transportaban toneladas y toneladas de mineral que eran almacenadas en tolvas que formaban parte de las zonas de carga. Los buques llegaban, se colocaban muy cerca de las zonas de carga y se bajaban rampas especiales adaptadas a las dimensiones de las escotillas de los barcos. De esta manera la carga de cientos de toneladas de mineral que años atrás demoraba algunas semanas se realizaba en unas pocas horas. Pero no siempre se trataba de mercancías secas. En los trenes se transporta toda clase de líquidos. Con la llegada del siglo XX aparece el vagón cisterna, que era un cilindro colocado sobre un vagón abierto. Básicamente, este vagón se llenaba gracias a la gravedad. Sin embargo, alguien tenía que subirse al techo para colocar la boquilla. Si se observa un vagón cisterna moderno, se apreciará una serie de escaleras y plataformas para que el personal pueda subirse y abrir y cerrar los sifones, colocar las boquillas y asegurarse de que los líquidos penetraran sin gotear. Durante los 50 años siguientes, las zonas de carga ferroviarias movilizaron la maquinaria de guerra estadounidense, abastecieron las industrias prósperas y distribuyeron los frutos de la creciente economía en tiempos de paz. Pero en los años 60, gracias a su mayor versatilidad, los camiones se convirtieron en los principales vehículos para el transporte por tierra. Los trenes fueron relegados. Pero luego en los años 70 y 80 comenzó a desarrollarse un sistema conocido como intermodal, en el que se emplean tanto buques como trenes y camiones. El sistema intermodal permitió que los trenes continuaran siendo parte del transporte terrestre. Hoy en día existen vagones de trenes especiales para diferentes usos. El carbón constituye alrededor del 50% del total de mercancías transportadas por tren, así que ambas industrias trabajan muy estrechamente. Llenados mediante correas transportadoras, estos enormes silos son en realidad depósitos de carbón. Al llegar el tren, toneladas de carbón se arrojan rápidamente en los vagones vacíos. Por las vías se desplazan vagones abiertos, vagones múltiples, transportadores especiales de acero en espiral, de autos y por supuesto vagones con contenedores, cada uno con especificaciones de carga y descarga diferentes. Con aproximadamente 40% de las mercancías transportadas por tren en Estados Unidos, los depósitos ferroviarios continúan siendo las zonas de carga más concurridas del país. Los aviones revolucionaron la industria del transporte de mercancías. Actualmente, UPS lidera esta revolución. Esta empresa moviliza 13,5 millones de paquetes diariamente. En el año 2002, a fin de mantenerse al ritmo de su crecimiento, UPS inauguró estas enormes instalaciones en Louisville, Kentucky, la mayor y más costosa zona de carga aérea del mundo, a donde llegan gran cantidad de aviones. Dentro de lo que realmente es una maquinaria de 370.000 metros cuadrados, pueden atenderse 44 aviones simultáneamente. Los trabajadores colocan los paquetes recibidos en un sistema de clasificación compuesto de 195 kilómetros de correas transportadoras. En una hora se manipulan más de 300.000 paquetes. En este momento nos ocupamos de un avión que acaba de aterrizar. Hay dos equipos. El primero se encuentra en el avión, liberando los seguros de la carga y de los contenedores. Sus miembros movilizarán los contenedores y los colocarán en la máquina de descarga. Los diseñadores aeronáuticos han desarrollado espacios de carga que pueden utilizarse hasta el último centímetro. Estoy en el depósito principal de un Boeing 767. Este es el sistema que empleamos para introducir los contenedores. El suelo posee bolitas giratorias que permiten que los contenedores puedan balancearse ligeramente durante el viaje. Los bordes de los contenedores se fijan de este lado con un seguro y del otro con un riel. Los empleados del aeropuerto utilizan un montacargas K, una especie de plataforma ascendente para bajar los contenedores. Luego el otro equipo clasifica y traslada los contenedores hasta las instalaciones. La tarea del personal se facilita por la utilización de ciertos equipos de almacenaje especializados. Estoy en el área de clasificación del área de carga que presenta estas rueditas invertidas que giran en esta dirección y pueden moverse. Esto permite que los contenedores cuyo peso oscila entre 2.000 y 2.300 kilogramos pueda ser movido por dos personas o incluso por una. Este contenedor pesa 2.000 o 2.300 kilogramos y aún así se mueve fácilmente.
Dentro de las enormes instalaciones, los empleados colocan cada paquete sobre correas de transporte alimentadoras. Este contenedor acaba de ser descargado del avión. Solo fue necesario moverlo unos 15 metros para colocarlo en posición en una de las áreas de descarga. Esta es una de las 175 que tenemos aquí y que nos permite llevar estos paquetes hasta el almacén. La carga se coloca en el sistema de paquetes, es un área de mucho movimiento. Escáneres leen y registran las especificaciones presentadas en el recibo de envío de cada paquete. La informática permite que un sistema de transportadoras computarizado traslade cada paquete a la siguiente área de carga, donde los operadores los colocan de nuevo en contenedores para continuar su viaje. La automatización es realmente singular. Básicamente, los únicos seres humanos que manipulan los paquetes son quienes los cargan y descargan. Después de su introducción en las instalaciones, todo depende de una etiqueta inteligente, la cual contiene información que se lee electrónicamente y que guía el paquete a través del sistema y que lo traslada hasta el contenedor adecuado para su despacho. Pero no siempre fue tan fácil. En los inicios del transporte aéreo, toda la labor era manual. Fundamentalmente, la carga y la clasificación de los paquetes eran realizadas por personas que los colocaban en sacos de embalaje y los introducían en aviones de hélice que los llevaban a sus destinos. En 1911 el Correo de Estados Unidos comenzó a prestar el servicio de correo aéreo y contrataba a compañías externas para el vuelo de los aviones. A finales de los años 20 la mayoría de los aviones utilizados eran los biplanos Douglas M2. Los contenedores ubicados entre el piloto y el motor contenían cerca de media tonelada de envíos, pero al igual que en los demás aviones, la carga debía realizarse minuciosamente a mano. Durante los 15 años siguientes, los adelantos de la aviación permitieron el transporte de una mayor cantidad de carga con mayor eficiencia. Pero hubo que esperar hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial para que el planeta fuera testigo de las verdaderas posibilidades del transporte aéreo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue necesario movilizar toneladas de carga para abastecer los frentes, municiones, alimentos, ropa. Era preciso transportar todo aquello que puede considerarse como necesario para apoyar al ejército. El Comando de Transporte Aéreo de Estados Unidos fue creado el 20 de junio de 1942. Durante la guerra, los pilotos del comando transportaron más de 1 millón de toneladas de pertrechos militares muy importantes. Sin embargo, la tarea en las zonas de carga era aún muy rudimentaria, si bien los aviones estaban entrando en la era del motor a reacción. El motor a reacción permitió que los aviones se convirtieran en eficientes transportes de carga. La Fuerza Aérea estadounidense fue una de las primeras en reconocer las virtudes del transporte en jets. A comienzos de los 60, el Pentágono puso en servicio el C-141, cuya zona de carga formaba parte del avión. Versiones rudimentarias de plataformas rodantes y montacargas especialmente diseñadas para este avión permitían a los aviadores cargar con rapidez las paletas con armas y provisiones. Pero la rapidez y facilidad como se realizaba la carga palidecía ante el método de entrega. Los paracaídas se adaptaban a todo tipo de carga. Cuando el C-141 volaba sobre el lugar de descarga, los aviadores arrojaban las mercancías por la parte trasera del avión. El área de recepción era cualquier lugar sobrevolado por el avión. Hoy en día esta innovación militar se ha convertido en líder de esta actividad. La interacción de las modernas zonas de carga aéreas y la aviación implica que prácticamente todo pueda llegar al otro lado del planeta en cuestión de horas. A medida que aumenta la necesidad de producir mercancías de manera incesante, la diferencia entre las zonas de carga y los depósitos es cada vez menor. Hasta hace poco los industriales concebían los depósitos pensando en su tamaño y la capacidad de almacenamiento, pero ahora la producción y su volumen son los factores relevantes. Actualmente muchos almacenes son centros multifuncionales desde donde se transfieren las mercancías sin que deban permanecer en el depósito. Esta tarea se lleva a cabo para distribuir, para clasificar, esa es su finalidad. No está destinada al almacenaje de mercancías durante el lapso de tiempo alguno.
De hecho, la eficacia de esta operación se mide en el número de mercancías que se manipula durante un tiempo determinado. Para no interrumpir la movilización de la mercancía, los empleados de los depósitos modernos disponen de muchas herramientas. Sencillos tornos, plataformas y carretillas comparten espacios con modernos montacargas y transportadores de paletas. Los diseñadores de almacenes están siempre buscando nuevas maneras de acelerar el proceso. Un camión puede contener 2.000 cajas o más que se quieren descargar rápidamente para recibirlas. Por ello, hoy en día en las instalaciones se dispone de una correa que se prolonga hasta el camión y que incluso puede elevarse para facilitar la operación de descarga. Pero los diseñadores hacen uso de la más avanzada tecnología mucho antes de construirse el almacén. El diseño asistido por computadora o sistema CAD permite a los constructores de los almacenes adelantarse al futuro. El sistema CAD puede utilizarse para evaluar el diseño, que se transfiere electrónicamente a un programa de simulación. Este programa nos permite observar el diseño en movimiento. De hecho, es posible observar la mercancía recorriendo las transportadoras. Los diseñadores utilizan las computadoras a fin de resolver cualquier falla, pero estas máquinas no solo se utilizan durante el diseño, ya que actualmente se desarrollan depósitos computarizados y sistemas de almacenaje y recuperación automatizados. En el interior de las instalaciones modernas, vehículos controlados por computadora están ejecutando ahora tareas antes realizadas por humanos. Los vehículos automatizados o VAS han revolucionado la tecnología en esta área. Incluso podemos considerarlos unos robots, ya que el hombre no interviene en esto. Son el equivalente de un vehículo capaz de memorizar la distribución del almacén. Los sensores del vehículo están conectados con señales fijas o con un software de la distribución del lugar a fin de garantizar que la máquina llegue a su destino. El próximo reto de la industria es un centro controlado por máquinas. Como si se tratara de una novela de ciencia ficción, en los depósitos del futuro máquinas y computadoras almacenarán, clasificarán, recuperarán y cargarán las mercancías sin la intervención del hombre. Puedo imaginar que en el futuro existirá un robot parecido a C-3PO, que tomará un paquete y que será capaz de manipularlo y hallar el lugar apropiado para colocarlo en un camión. Puedo imaginar eso. Pero, ¿lo lograremos pronto? Pienso que con una gran inversión y esfuerzo quizás podríamos concebir algo así, aunque, para ser sincero, creo que no será pronto. Estos centros realmente serán controlados por máquinas, sin la intervención del hombre. A diferencia de las zonas de carga de antaño, donde los obreros se realizaban todas las tareas, las zonas de carga del futuro ni siquiera serán perceptibles por el ojo humano. Al menos no desde la Tierra. Incluso los astronautas dependen de las zonas de carga. Todas las provisiones necesarias para vivir en el espacio deben transportarse en los cohetes. A pesar de los avanzados sistemas de despacho y las características de las estaciones espaciales, los astronautas, al igual que los trabajadores de los depósitos, deben descargar la mayoría de los suministros con sus manos, lo cual es mucho más fácil si los paquetes no pesan. La mayor dificultad que tienen los astronautas radica en manipular los paquetes en un espacio tan reducido y mantener todo bajo control, así que recurren a una versión espacial del paso de cubetas. Los astronautas se colocan a lo largo de la línea de transferencia y se pasan la carga unos a otros. En un curioso regreso al pasado, la zona de carga más moderna depende de la manifestación de tecnología más primitiva, la fuerza humana.